porque hablamos de una nueva gobernanza, una nueva forma de gobernar. Generalmente, ustedes saben, los gobiernos en nuestro país no han tenido control. El presidente ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Y no me refiero al actual, que todos sabemos que no sabe lo que está pasando. Ningún presidente ha sabido lo que está pasando. ¿Por qué? Si un presidente quiere saber cuánta acetaminofén hay en el Hospital Rosales, tiene que esperar al lunes, le habla a la ministra de Salud, la ministra de Salud le llama al director del hospital, el director del hospital le llama por teléfono al jefe de inventario de farmacología, el jefe de inventario le dice déjeme averiguar, luego se toma 2 o 3 días para averiguar, pasa el reporte al director, el director pasa el reporte a la ministra le pasa el reporte al presidente, si acaso es que el presidente estuviera interesado en eso, y al final tardan 3 o 4 días para saber cuánta acetaminofén hay en el Hospital Rosales. Bueno, y solo eso hay además. Pero ¿qué pasaría? ¿Pero qué pasa cuando uno va a un banco? Uno va a un banco y le dice, ¿cuánto saldo tengo en mi cuenta? Y la cajera no le dice, permítame, voy a ir a contar a la bóveda. Va a la bóveda, cuenta $200, $214, habla a la otra sucursal, van, cuentan, hay $70, van a la otra sucursal, cuentan, hay $34, y así al final suman y le dicen, mire, de las 40 sucursales hemos sumado y usted tiene $1,428.50 en su cuenta. No. Uno se mete en la computadora y el saldo aparece inmediatamente. ¿Cuánto se tarda? Lo que se tarda es su conexión de internet. ¿Por qué el presidente de la República no tiene ese control en su despacho? ¿Se han fijado que los despachos de los presidentes son bonitos? Tienen cuadros, banderas, alfombra, pero no tienen una pantalla. No tienen una computadora. Y si acaso tienen una pantalla, es un televisor. ¿Por qué el presidente no está lleno de pantallas y tiene toda la información del país? Y toda la información que requiere la tiene en un segundo. El control. Porque un gobernante que no tiene información en tiempo real está condenado al estancamiento y al retroceso del país. ¿Por qué nosotros necesitamos tener el control? Saber en el momento qué es lo que pasa. Porque el gobierno empieza y termina con usted. Bien, ¿cuál es la velocidad de hoy? Cuando hay una crisis, por ejemplo, el gobierno después de las elecciones del 4 de marzo estaban en crisis. Necesitamos llamar a todos los ministros, todos los jefes de cartera, necesitamos toda la información, rápido, tráiganla. Empiezan todos los ministros a recopilar, a llamar a sus directores, a sus jefaturas, etc. Y empiezan a recopilar información. Luego se tardan 3 o 4 meses en recopilar la información. Se le envían a Casa Presidencial, llegan 400 cajas de información, la gente de Casa Presidencial empieza a analizar, recabar los datos y luego empiezan a formular las soluciones. Entre investigar, interpretar y actuar, el gobierno tarda 1 año. Si hay una crisis, el gobierno tarda 1 año en responder, asumiendo que van a responder bien. Aunque la historia nos ha dicho que lo que menos hacen es responder bien. Pero si respondieran bien, tardarán 1 año. ¿Qué es lo que nuestro plan propone en el tema de la nueva gobernanza? Que el tiempo de respuesta sea inmediato. Si la crisis es hoy, a las 4:58, la respuesta sea hoy, a las 4:59. Un gobierno de verdad, utilizando todas las herramientas tecnológicas que el siglo XXI nos está dando. Y para eso hemos creado el sistema Google. Big Data, ubicación y ¿cómo funciona ese sistema? Esto es lo que tendrá el presidente en su despacho. No en una, en 10 pantallas. Ahí tendrá los equipos, los proyectos insignia, los temas de gobierno, el desarrollo municipal y cantonal, el reporte de urgencias, el reporte de gastos, el reporte de impactos, el reporte de proyectos, educación, salud, infraestructura, seguridad, proyectos sociales, empleo y un menú temático. Esto
entonces si el presidente dice, bueno, ¿cómo están las calles del país? ¿Sabrá el presidente actual cómo están las calles en Morazán? No lo sabe, pero debería saber. Y en tiempo real. Entonces el solo tiene que ser al menú temático, presiona el de calles y inmediatamente le sale todo el mapa vial de El Salvador. Y ahí, y entonces el presidente sabe, al ver el mapa vial, sabe cuáles son las carreteras que están en buen estado, las que están en deficiente estado y las que están en pésimo estado. Entonces, en lugar de hacer un paso de desnivel de 23 millones de dólares que no sirve más que para hacer un cuello de botella, el presidente puede distribuir el dinero de ustedes, que ustedes pagan con sus impuestos, distribuirlo en donde más se necesita y arreglar eso, esa crisis, de manera inmediata. Puede llamar al ministro de Obras Públicas, puede llamar al director del Fovial, puede coordinar con el FISDL para que trabaje de la mano con las alcaldías y arreglar esa red vial. Y ese es un tema, pero eso aplica para todos los temas. Porque el presidente tiene la información en su despacho. Tenemos un gobierno compacto y eficiente. Oigan la diferencia, es compacto, no pequeño. Compacto. Quiere decir músculo. Y eficiente. La arquitectura actual del gobierno es anacrónica, tiene más de 40 años que no ha cambiado. La arquitectura, y antes era peor, la arquitectura que nosotros planificamos es una arquitectura del siglo XXI, para el 2019. La arquitectura que están planteando los otros candidatos es mantener la arquitectura anacrónica de hace 40 años. Pero están tan bajos las encuestas, pero están proponiendo lo mismo que hacía El Salvador hace 40 años. Luego quisieron modernizarlo. Hace como unos 20 años decidieron modernizarlo. Y dijeron, bueno, hagamos gabinetes. Hagamos un gabinete de economía, hagamos un gabinete de seguridad, hagamos un gabinete social, hagamos un gabinete de sustentabilidad y un gabinete de gobernabilidad. Tiene lógica, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que vienen ellos y dicen, el gabinete de económico va a estar el presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente de pensiones, el superintendente del sistema financiero, el ministro de Economía, los viceministros, el ministro de Hacienda. Y tiene sentido. Pero si queremos crecer la economía, sientan a ese grupo de gente en una mesa y se crezcan la economía. ¿Y cómo va a ser el presidente del Banco Central de Reserva, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y los superintendentes para crecer la economía? No pueden. Porque para crecer la economía se necesita agricultura, se necesita industria, educación, obra pública, agua potable, turismo. Entonces el gabinete económico está aislado de lo que realmente puede hacer crecer el país. Entonces lo que tenemos es un montón de gente sentada en una mesa que lo único que van a hacer es una estadística y sacar un montón de gráficas. Pero no van a solucionar nada, ni van a poder crecer la economía. Entonces nosotros, y igual el gabinete de seguridad. El gabinete de seguridad le van a decir, miren, hagan una cosa. Necesitamos arreglar el problema de seguridad. Pero el problema de seguridad también tiene que ver con la educación. También tiene que ver con las oportunidades de empleo. También tiene que ver con el crecimiento económico. También tiene que ver con la inversión en deporte, en arte, en cultura. Entonces el gabinete de seguridad no puede estar alejado de los demás porque simple y sencillamente no va a funcionar. Nosotros proponemos un gabinete que sí funcione. Y les voy a dar un ejemplo rápido. Imagínense que queremos desarrollar una zona turística de surf, lo vamos a hacer. Y decimos, ¿a quién llama el presidente si quiere desarrollar una zona turística? Al ministro de Turismo. Ministro de Turismo, venga, desarrollame la zona turística. ¿Qué hace el ministro de Turismo? Con su presupuesto limitado, pone una oficina de atención al turista y hace un poco de promoción. Así no se va a desarrollar una zona turística. Pero ¿qué tal si el presidente llama a todo el gabinete transversalmente que se ocupa para desarrollar tu zona turística? Ministro del MOP, hágame la calle para que lleguen los surfers. Anda, garantíceme 24 horas de agua potable. Ministro de Seguridad, garantíceme la seguridad. Ministro de Salud, garantíceme que la comida que se le sirva a los turistas sea de calidad. Presidente de CEPA, garantíceme que la gente que llega al aeropuerto sea bien recibida. Ministro de Turismo, promocione el lugar. Entonces, todos convergen en un objetivo:
Nosotros queremos pasar de esos gabinetes separados, arcaicos, que no funcionan y que nos han demostrado que no han funcionado, a un gabinete donde en el centro estén ustedes. No como ahora, que en el centro están ellos, sino un gabinete donde en el centro están ustedes. Y en el centro están ustedes. Y al frente de la ejecución de todo el Ejecutivo, es decir, de todo el gobierno nacional, está el presidente. Todo lo contrario a lo actual. El presidente no está al frente del gobierno. Al frente está el presidente, con su vicepresidente, con su jefe de gabinete y con sus secretarías. Y en lugar de crear gabinetes que no han funcionado, vamos a crear equipos de trabajo. En primer lugar, es un proyecto que nació de Gabriela, mi esposa. El equipo de bienestar social. El bienestar social no es simplemente un equipo, obviamente hay un equipo, pero no es simplemente un nombre. Bienestar social es la razón de ser del gobierno. Porque por supuesto que el gobierno quiere crear empleos. Por supuesto que el gobierno quiere tener mejor salud, mejor educación, generar desarrollo económico, infraestructura productiva, etc. Pero ¿cuál es el fin último de todo eso? El bienestar social, el bienestar de la gente, el bienestar de ustedes y sus familias. Entonces, el equipo de bienestar social es el que va a garantizar que todas las familias salvadoreñas tengan lo mínimo, tengan lo básico, tengan lo justo, tengan lo digno. Es el gabinete que más trabajo hace. ¿Por qué pongo los últimos 60 años ahí? Pudiera ser más o menos, pero ¿por qué 60 años? Porque si ustedes se fijan, el FMLN gobernó los últimos 10, Arena los otros 20, antes de eso tuvimos 5 del PDC, Junta de Gobierno, y 20 del PCN. Los partidos en la coalición, más el FMLN, suman 60 años de gobierno. Gente que nació y murió, o sea, murió de 60 años dentro de los gobiernos de las dos personas que nos están compitiendo ahorita. Bueno, casi compitiendo. Entonces, el otro equipo será el equipo de seguridad, que equilibra la balanza entre la represión, la prevención y la rehabilitación. Pero, ¿por qué es importante que el equipo de seguridad, si ven, está transversal con el bienestar social y con todos los demás? Por lo que hablábamos. ¿Qué tal si vamos a asegurar una zona? Ok, vamos a mejorar la seguridad en el centro de San Salvador, que de hecho lo hicimos en el corazón del centro histórico. No requiere únicamente mandar policías, por supuesto que eso es importante, pero requiere que converja todo lo demás. En el centro histórico, por ejemplo, ustedes vieron, ahí confluyó obra pública, agua potable, alumbrado, recuperación del patrimonio cultural. Es decir, incluso la recuperación del patrimonio cultural ayuda a la seguridad. Es por eso que el Gabinete de Seguridad debe estar formado, por supuesto, por la policía, por el Ministerio de Seguridad, por el Ministerio de Defensa, pero no puede ser únicamente eso si no trabaja transversalmente con los demás. Un equipo de migraciones y trabajo. La migración. ¿Por qué migra el salvadoreño? Alguien me decía que el salvadoreño migraba porque aquí no hay salud, no hay educación, hay violencia y hay desempleo. Y es cierto. Pero no migra principalmente por eso. El salvadoreño principalmente migra por falta de esperanza. Lo podemos ver en la caravana. Aquí hay falta de una buena atención de salud. ¿Pero qué atención de salud tiene la caravana? Casi ninguna. Aquí están malas las escuelas. ¿Pero qué tipo de escuela llevan a la caravana? Ninguna. Aquí está mal la seguridad. ¿Pero qué tipo de seguridad tienen en la caravana? Ninguna. Aquí no hay empleo. ¿Pero cuántos empleos se están dando en la caravana? Ninguna. Es la esperanza lo que mueve al salvadoreño.
ese 1% de esperanza de poder cruzar las 3 fronteras y llegar a un país donde va a encontrar seguridad, educación, empleo y salud. Entonces lo que nosotros debemos de crear primero es esperanza. Y un gabinete, un equipo de migración y trabajo no puede simplemente ver la migración como un tema de migración. Ahorita la migración lo ve Cancillería. Por Dios, ¿qué va a hacer Cancillería para detener la migración? Si no ve la educación, si no ve la salud, si no ve el empleo, si no ve el bienestar social, si no ve la seguridad, si no genera de nuevo esperanza en que nuestro país puede salir adelante. Así es como se reduce la migración. El equipo internacional. Actualmente, el equipo internacional es un gabinete de vida social. ¿Qué hacen? Tenemos 39 embajadas y 89 consulados. ¿Y qué hacen la mayoría de ellos? Van a fiestas, toman vino, platican, hacen amigos, tienen carros, oficinas, casas, motoristas, viajes pagados por ustedes, por sus impuestos. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que deben de hacer? 2 cosas. Nada más. Atender a 1/3 de nuestra población, a los 3.5 millones de salvadoreños que viven fuera de nuestro país, y conseguir inversión y ayuda para El Salvador. Eso es lo que deben de hacer. Si lo invitan a un cóctel, pues que vaya, pero a ese cóctel va a ir a buscar inversión y ayuda para El Salvador. El equipo de industria, producción y tecnología. Nosotros nos hablan de 300,000 empleos. Bueno, pongamos una gráfica ahorita que diga que vamos a hacer 600,000 empleos y ya lo duplicamos y lo ganamos. ¿Cómo vamos a crear empleos si no decimos cómo? Tenemos que poner a producir nuestro país. Producir agricultura, industria, agroindustria, servicios. Necesitamos tener un equipo de industria, producción y tecnología, porque ahora una aplicación vale más que 100,000 camisetas. Entonces, si no nos ponemos a la par de los países desarrollados en tecnología, no vamos a poder resolver los problemas de nuestro país. Sobre todo que estamos enfrente de la 4ª revolución industrial y nuestro país no está preparado para ello. Tenemos que prepararnos para la 4ª revolución industrial y tenemos que prepararnos en tecnología. Nuestro equipo de industria, producción y tecnología hará eso en red con todos los demás gabinetes. El equipo de economía, beneficios sociales y finanzas. Alguien va a decir, hombre, pero él ya habló de economía y aquí está hablando de industria, ¿por qué lo pone separado? No está separado, está junto. ¿Y por qué pone de beneficios sociales y de arriba dice bienestar social? Se parece. No, porque si el equipo de bienestar social necesita $100 millones para hacer un proyecto para ayudar a las madres solteras, será el equipo de economía y beneficios sociales y finanzas los que tienen que encontrar esos $100 millones para el proyecto para ayudar a las madres solteras. De esa manera tenemos un equipo encontrando el dinero necesario para hacer los programas que bienestar social necesita. El equipo de fomento y obra pública. ¿Por qué lo digo así? Porque como le dije hace un rato un ejemplo, de nada sirve hacer un paso de nivel que no sirve de nada. Ahí en la Troncal del Norte hay varios donde solo pasan carretas. Es cierto, han visto las fotografías, pasan bueyes con carretas. Porque hacen la obra pública por hacerla, pero no la hacen con una visión de fomento. Mientras que se hace con una visión de fomento, por ejemplo, si queremos desarrollar la agricultura en Morazán, no podemos simplemente enviar al ministro de Agricultura, sino que tenemos que enviar al ministro de Agricultura, sí, pero también tenemos que hacer la calle para que las cosechas puedan salir. También tenemos que darle servicios básicos de agua potable, alumbrado eléctrico, alumbrado público. También tenemos que darle seguridad a los campesinos. Es decir, tenemos que poner al gabinete a trabajar transversalmente para poder generar fomento con la obra pública. Y el de desarrollo territorial. ¿Cuál es ese?
poner todo el gabinete de gobierno a trabajar de la mano con los 262 alcaldes del país, independientemente del partido que sea. Con los líderes locales y con los alcaldes. Si necesitan un pozo en una comunidad, un muro de contención en otra comunidad, tienen un problema de vivienda, tienen un problema de seguridad, hay que arreglar una escuela, hay que arreglar la plaza central del pueblo. Eso se puede hacer con nuestro equipo de desarrollo territorial, en donde por supuesto estará el FISDEL, etcétera, pero que trabajará transversalmente con todos para poder llegar a los 14 departamentos y a los 262 municipios. Bien. Ahora hablemos de proyectos, porque lo que les hemos hablado es de cómo vamos a gobernar. Pero bueno, vamos a gobernar, pero ¿cuáles son los proyectos? Insignia. Hay proyectos, hay muchos, pero hablemos de proyectos insignia. Franja del Pacífico. Esto a mí me sorprendió cuando lo escuché, y no sé si todos lo saben, pero nuestro país tiene 6 veces más territorio en el agua que en la tierra. Tenemos 6 veces, casi 6 veces más aguas territoriales que los 21,000 kilómetros cuadrados que tenemos en tierra. Y todo este tiempo le hemos dado la espalda al mar. ¿O hay desarrollo marítimo? Pesquero, turístico, puertos, nada. Le hemos dado la espalda al 80% de nuestro territorio. Las aguas marítimas reconocidas internacionalmente son 6 veces más grandes que la tierra que tenemos. Y le hemos dado la espalda. El 80% de nuestro territorio no existe. Entonces nosotros queremos explotar la Franja Pacífico. Como pueden ver, esa es la parte de abajo del mapa de El Salvador. Iniciando en la ciudad de La Unión. Y luego los proyectos que van en la Franja Pacífico. Cuando alguien habla del aeropuerto, del puerto, no. Esto es dentro de un proyecto. El proyecto se llama Franja Pacífico. Y ese proyecto de Franja Pacífico incluye el puerto de Cutuco, que lo vamos a poner a funcionar después de más de 10 años de estar tirado. Incluye el centro logístico, el aeropuerto del Pacífico, el puerto pesquero, la escuela de navegantes, el centro oceanográfico, Surf City, el puerto de Acajutla y el centro agropecuario. Todo eso para desarrollar la zona sur de nuestro país, la Franja Pacífico, la que ve hacia el mar. El proyecto 4A es el proyecto para cuadruplicar la capacidad del puerto de Acajutla. Actualmente, los técnicos dicen, necesitamos duplicar la capacidad del puerto. Sí, pero eso es para los próximos 5 años. Pero nuestra visión debe ser para los próximos 20 años. Entonces debemos de duplicar la capacidad, pero planificar para cuadruplicar la capacidad del puerto de Acajutla. Y esto va a beneficiar no solo a Acajutla, va a beneficiar a Sonsonate, y no solo a Sonsonate, va a beneficiar a todo nuestro país. Y así desarrollamos una gran parte de nuestro país con el proyecto de la Franja Pacífico. Tenemos pueblos coloniales, café, montañas, ruinas, volcanes, tendremos gastronomía, turismo, hoteles boutiques, muelles de pesca, zonas libres, centros de convenciones, puertos pesqueros, pesca deportiva, surf, etc. Para desarrollar nuestro país y generar cientos de miles de empleos de verdad. Y esa línea blanca, que es algo que de verdad no debería dar vergüenza no tener. Algo que conecte todo eso. Se imaginarán qué es.
no es una calle. En 1872, hace 150 años, ingresó al país el tranvía. En 1882, hace 140 años, ingresó el tren. En 1974 lo agarró Zepa. Construimos 521 kilómetros de vía férrea. Para darles un ejemplo, El Salvador tiene 300 kilómetros de diámetro y teníamos 521 kilómetros de vía férrea. Nada despreciable, mucho menos para esa fecha. Pero en 2002 mataron el tren. Los gobiernos de Arena, después de muchos años de desidia, decidieron matar el tren. Y en el segundo gobierno del FMLN lo sepultan como un museo, el Museo del Tren, como el Museo de los Dinosaurios. Vean cómo nuestro país podía haberse desarrollado en un museo, pero ya no tenemos, ya no se desarrolló. Sepultaron el tren como un museo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? El tren de la costa. Vamos al futuro. ¿Se suben? Sí. Pues bien. Está bonito el logo, ¿eh? Ese sería el tren. Hasta el color lo mandamos a pedir, igual que los camiones de basura de San Salvador, ¿no? ¿Qué hace el tren? Conecta el puerto de Cutuco con el de Cajutla. Conecta el puerto de Cutuco con el aeropuerto de La Unión. El puerto de Cutuco con el aeropuerto de Comalapa. El puerto de Cajutla con el aeropuerto de Comalapa. Lleva personas de Ahuachapán a La Unión en 1 hora y media. Lleva productos frescos que desembarquen en un puerto y los lleva a San Salvador en horas. Esto va a ser un detonante del desarrollo de nuestro país y va a generar también miles de empleos reales, no un número puesto en un papel. Pero hay otra ventaja: nuestra posición geográfica. Yo recuerdo que cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, alguien me decía, pero Nuevo Cuscatlán tiene una ventaja: está cerca de San Salvador y por lo tanto es fácilmente desarrollable. Me lo dijo un alcalde que tenía un puerto y una playa. Yo le dije, pero yo no tengo puerto y no tengo playa. Cada lugar, cada municipio tiene una potencialidad turística, agricultura, agroindustria. Y nuestro país también tiene potencialidades y una de ellas es su ubicación. Estamos en el centro del centro de América. Así que nuestro tren, inicialmente es un proyecto nacional, se convertiría en un proyecto regional que nos conectaría con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica y con Panamá. ¿Quién quiere ir a Panamá en tren? Y hay otra cosa interesante también. Como tenemos a Cajutla y el Golfo de Fonseca, si nosotros conectamos el tren con uno de los dos países, el que quiera, está Honduras, está Guatemala, el que quiera, el que se ponga menos los moños, conectamos nuestro tren con los puertos de ellos y las mercaderías que vienen de China, de Taiwán, de Corea, de Japón,
llegarían a nuestro puerto, desembarcarían, irían por tren al Caribe y luego llegarían a Miami, sin pasar por el canal de Panamá, ahorrando tiempo y costo. Seríamos el equivalente a la ruta de la seda, solo que del siglo XXI y no de seda. Aprovechando nuestra ubicación geográfica, la que nos regaló Dios. Y ese es otro proyecto de la Franja del Sur, el aeropuerto del Pacífico. ¿Se han fijado cómo han criticado el aeropuerto, verdad? Yo me pregunto, hombre, un presidente se llevó 300 millones, el otro se llevó 351. Eso es lo que sabemos. Ahora parece que del Chaparral se fueron otros 100 millones. Con la mitad de eso hubiéramos hecho el aeropuerto y nos sobraría dinero para hacer todos los hospitales que hemos prometido. Si queremos llevar desarrollo de verdad al oriente del país, no podemos simplemente mandar dinero regalado. Tenemos que invertir para que sea productivo. Y por eso es que el aeropuerto es una parte fundamental del proyecto de la Franja del Pacífico. El aeropuerto del Pacífico será un aeropuerto ultramoderno. Todo ese techo que ustedes ven ahí son paneles solares. Y el aeropuerto del Pacífico no será un aeropuerto para ir de Comalapa a La Unión, como dicen algunos. El aeropuerto del Pacífico será un hub para otra aerolínea. Avianca tiene su hub en Comalapa y muy bien, y hay que invertir en Comalapa para mantener ese hub ahí y crecerlo. Pero necesitamos otro hub con otra aerolínea en La Unión. Los únicos que se pueden oponer a eso son los de Avianca. Eso hace que abarata los costos, aparte que genera miles de empleos directos e indirectos, y sobre todo hace algo que es que genera una aerotrópolis. ¿Qué es una aerotrópolis? El aeropuerto no funciona solo. El aeropuerto necesita hoteles, necesita restaurantes, necesita cocina de vuelos, necesita servicios, vivienda para los que trabajan en el aeropuerto, mantenimiento para los aviones. Entonces el país se desarrolla y se dinamiza con un aeropuerto. Y ese dinamizador dinamiza más, porque la gente llega con dinero a sus casas y ahí también gasta. Entonces la rueda de la economía se pone a funcionar con la aerotrópolis. Es decir, el desarrollo que se genera alrededor del aeropuerto. Y ojo, no es un aeropuerto nada más, es un aeropuerto conectado con el puerto de Cotuco y conectado con el tren. ¿Y cuánto nos va a costar? Mucho menos de lo que se roban los presidentes, expresidentes. Pero principalmente vamos a hacer un asocio público-privado, en donde el Estado invierte una parte y socios privados invierten el resto. De esa manera vamos a garantizar que esos impuestos sean bien invertidos y que nos sobre dinero para todo el resto de cosas que queremos hacer para nuestro país. Para el 2023, queremos finalizar la construcción del aeropuerto, esperamos 33,000 pasajeros anuales. Pero para el 2045, cuando haya más de una terminal, ya no seré presidente yo, pero cuando uno planta la semilla de un árbol, uno tiene que esperar que crezca en 5 años. Una ceiba puede tardar mucho en crecer. Pero para el 2045 esperamos en el aeropuerto de La Unión, y eso está sustentado en las más de 1,000 páginas de nuestro plan de gobierno, esperamos 1.1 millones de pasajeros anuales. El segundo proyecto, parece que dije varios, ¿verdad? Pero todos van dentro de uno. El segundo gran proyecto insignia es la Franja del Norte. Ese, como pueden ver, es un pedazo del norte de nuestro país. Y en el norte de nuestro país
hay muchos municipios, pero de los municipios del norte, si agarramos únicamente 23, no todos los municipios del norte, únicamente 23, en 23 municipios del norte se encuentra el 75% de la pobreza extrema severa de nuestro país. Quiere decir que si desarrollamos esos 23 municipios, habremos acabado con el 75% de la pobreza extrema severa de El Salvador. ¿Cómo lo haremos? ¿Con otro aeropuerto? No. Con la modernización, el detonante será la modernización del agro. Una modernización que use la tecnología, las nuevas especies, la tecnificación y la educación, el apoyo financiero, los créditos blandos, proyectos comunitarios y apertura de nuevos mercados y logística. Pero yo no quiero ser agricultor y yo vivo en Chalatenango. No, ese será el detonante. Porque una vez se detona una industria, esa lleva a otras. Y esa lleva a otras. Porque la industria genera agroindustria. La agroindustria genera industria. La agricultura, la agroindustria y la industria genera servicios, genera banca. Se extiende el desarrollo económico. Y eso es lo que queremos hacer en la zona norte. También llevando servicios básicos, que actualmente no tiene. En pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. Todavía hay caseríos, cantones y comunidades que no tienen agua potable, que no tienen energía eléctrica, que no tienen ni siquiera escuelas públicas en buen estado o atención de salud. Nosotros vamos a llevar los servicios necesarios para que todos los salvadoreños tengan una vida digna, y eso incluye los municipios pobres de la zona norte. Además, vamos a llevar todo lo que tenemos aquí: arte, cultura, deporte, orquestas sinfónicas, ballet, rap, hip hop, breakdance, graffiti, todo lo que tenemos aquí en todo el país. Porque un salvadoreño vale lo mismo donde quiera que esté, dentro o fuera de Salvador. Y estos dos grandes proyectos, la Franja del Norte y la Franja Pacífico, serán coordinados por un comisionado presidencial. Esa persona va a ser el encargado o la encargada de desarrollar todos estos proyectos. Por supuesto que para eso, esa persona estará encima de todos los equipos de trabajo para ese proyecto. Entonces así él le puede hablar al ministro de Educación y decirle: estoy desarrollando Surf City, acaban de construir un hotel unos inversionistas y a la par hay una escuela que se está cayendo. ¿Me arreglas esa escuela? Le digo al presidente. Entonces tendremos un comisionado presidencial para la Franja del Pacífico y un comisionado presidencial para la Franja del Norte. ¿Y qué pasa si no funciona? Pues lo quitamos y ponemos a otro. El tercer proyecto insignia es mi nueva escuela. Nuestro país no se va a desarrollar jamás, ni haciendo aeropuertos y trenes y carreteras, si no educamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ustedes han escuchado de la escuela de tiempo pleno. Lo dice mucho el frente, ¿no? Escuela inclusiva de tiempo pleno. Para que pasen todo el día en la escuela, ¿no? Esa no es una foto, es una foto de una escuela salvadoreña. Ahí queremos que pasen todo el día nuestros jóvenes. Nuestro futuro, nuestros niños, queremos que pasen su día entero ahí. Es una escuela de El Salvador. Ahí van a aprender historia, matemática, computación, cultura, deporte. Ya no digamos robótica, nanotecnología. Ahí lo van a aprender. Además, en 30 años,
¿cuál sería nuestro legado a las futuras generaciones si continuamos como estamos? Si continuamos con Arena y con el FMLN. ¿Cuál va a ser nuestro legado a las futuras generaciones? No puede ser eso. Entonces nosotros planteamos reformar el diseño de las instalaciones educativas para lograr un impacto positivo en el aprendizaje, además de tener las condiciones ideales para la nueva currícula educativa. Una currícula educativa que se adapte a los nuevos tiempos, donde los alumnos tengan inglés, tengan robótica. Está hablando de robótica. La robótica se inicia con Legos, así como inglés se inicia con inglés básico. Y así se va avanzando, se van sembrando las semillas del futuro. Esta es una escuela, ahí está la bandera, nuestra bandera de El Salvador. Me da vergüenza ver mi bandera en esa escuela. Y es por eso que las queremos cambiar. ¿Sí ven? Son los mismos niños, pero en una escuela mejor. Y lo mejor no es solo la parte estética, sino la parte de las herramientas que van a tener, donde computación ya no sea una asignatura, sino que la computación sea transversal en toda su educación. Que aprendan matemática con computadoras, que aprendan inglés con computadoras, que aprendan letras con computadoras. Ya computación no será una asignatura, sino que la computación será transversal en toda su educación. Además, el proyecto de Mi Nueva Escuela lleva un proyecto de infraestructura, en donde tendríamos, recuerden que la escuela es también un centro comunitario. Ahí se hacen las reuniones de padres de familia. Si nosotros en las escuelas, además tenemos una clínica de salud para atender a nuestros niños, no solo les daríamos una mejor atención de salud como ellos se lo merecen, sino que además liberaríamos el sistema de salud actual, porque atenderíamos las enfermedades gastrointestinales, respiratorias y todo lo que se pudiera tratar ahí, en la misma escuela. Y apoyaríamos a toda la comunidad desde la escuela. Entonces, Mi Nueva Escuela no es solo una escuela. Mi Nueva Escuela es un detonante en cada cantón, en cada caserío, en cada comunidad, para desarrollar lo local. Y de la sumatoria de todo lo local, desarrollamos el país, desde las escuelas. Y lo que queremos es que la nueva escuela sea diseñada por los arquitectos salvadoreños en concurso. ¿Quién quiere diseñar la nueva escuela de El Salvador? Esa es una idea. Ponemos a nuestros mejores talentos a diseñar la escuela que queremos, la escuela del futuro, y las empezamos a construir en los cantones, para que la gente tenga verdaderamente un lugar comunitario que sea un detonante para el desarrollo de su localidad. Cuarto proyecto, Proyecto Dalton, en honor a Roque Dalton. Miren qué fácil y qué efectivo será este proyecto. Tenemos 39 embajadas, 89 consulados, 128 puertas al mundo que no estamos tocando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos un muchacho, un joven, salvadoreño, sale de la escuela y lo enviamos a estudiar urbanismo a Francia? Entonces él aprende urbanismo adaptado a El Salvador, soluciones sostenibles, tecnología en diseño, administración de proyectos, y crece como ser humano a cambio de que regrese a El Salvador.
a hacer El Salvador grande. ¿Ustedes creen que si el canciller, lastimosamente los últimos 9 años tuvimos un canciller que hacía pasaportes diplomáticos para el amante del presidente, pero ustedes saben que si tenemos un canciller que agarra el teléfono y le habla a su homólogo en Francia y le dice, me regala 50 becas? ¿Saben ustedes lo que es para Francia 50 becas? Nada. Y España, y Alemania, y el Reino Unido, y Rusia, y la India, y Estados Unidos, y Canadá, y México, y Argentina, y Chile, y Paraguay, y Uruguay, y Suecia, y Suiza, y Luxemburgo, y Noruega, y Dinamarca, y Japón, Australia. Entonces, ¿qué tal si multiplicamos a este muchacho por 20,000? 20,000 becas. Tenemos las embajadas, los consulados, la cancillería, y si es necesario, pues hablo yo por teléfono. Pero sin gastar un solo centavo, podemos tener 20,000 jóvenes salvadoreños estudiando en las universidades afuera de nuestro país, con el único compromiso firmado. Les vamos a dar todo: transporte, casa, alimentación, educación, todo pagado. El único compromiso es que tiene que regresar a El Salvador. Ese es el único compromiso. Probablemente la mayoría de los que regresarán cuando yo ya no sea presidente. Pero me va a dar alegría ver los frutos de lo que sembramos cuando sí era presidente. El costo de este proyecto, porque dicen, ¿cómo va a pagar todos esos proyectos? Bueno, hay 1000 páginas para que las estudien, www.blancoscatlán.com. Pero el costo del proyecto Dalton es voluntad política, tiempo y llamadas telefónicas. Yo estoy seguro que Japón no nos va a dejar de dar 50 becas, o 100. Estados Unidos nos va a dar 200 becas, Canadá otras 200. No creo que Brasil no nos dé 30. Es voluntad política, tiempo y llamadas telefónicas. Ahora hablemos de los temas del país. Los temas de siempre. El bienestar social. Lo que hablábamos de bienestar social. La sombría que cubre las necesidades de los salvadoreños y que todos tengan una vida digna. Salud, educación, seguridad, desarrollo económico. Y ahí hay otras: cultura, deporte, arte, espacios públicos. El bienestar social debe de garantizar la inclusión, la no marginación y la igualdad de las mujeres, de los jóvenes, de las personas con discapacidad, de la comunidad LGTBI, de todos. Y como pueden ver ahí, está incluido deporte y cultura. No vamos a hablar en esta ocasión de deporte y cultura porque ya hicimos una presentación de 2 horas de deporte. Y la presentación de cultura la hará mi esposa Gabriela en otro evento junto a Josué Calleja, donde harán una presentación específicamente para el tema de arte y cultura en el país. Por supuesto. Y un dato, perdón. Ahí está. Ya vieron el 7, ¿verdad? Protección animal. Vamos a crear barato, 3 clínicas veterinarias del Estado. Una en Santa Ana, una en San Salvador y una en San Miguel.
salud pública para esos animalitos que tanto amor nos dan toda la vida. Y además vamos a procurar que no haya violencia con los animales. Con leyes duras. Bien, los temas de país que vienen dentro de la sombrilla de bienestar social. Salud. Vamos a construir 4 nuevos hospitales. El hospital de Chalatenango, el hospital de Aguachapán, el hospital de Atiquizaya y el hospital de La Unión. 4 nuevos hospitales nacionales para que la gente no tenga que venir desde el hospital Rosales hasta San Salvador, perdón, desde La Unión hasta el hospital Rosales en San Salvador, sino que puedan atenderse en el Hospital Nacional de La Unión. Y a diferencia de lo que está pasando ahora, que sí es cierto que hay más hospitales y hay más clínicas de salud, pero no hay medicinas. Nosotros vamos a garantizar el abastecimiento de medicamentos al 100%. No puede ser que haya dinero para bonos para los diputados, para viajes, para cirugías de nariz, y no hay dinero para medicamentos para nuestro pueblo. Hay un tema importante que es la universalización de la salud. Dice, ¿cómo que la universalización? Esto no es un proyecto a corto plazo. No es un proyecto para 6 meses, ni para 1 año, ni para 2, ni para 3, ni para 5. Es un proyecto que vamos a sembrar la semilla el 1 de junio, pero va a ir germinando poco a poco. Porque a lo que tenemos que aspirar como sociedad es a que todos los salvadoreños tengan el mismo servicio de salud, como funciona en los países desarrollados. El abastecimiento de medicamentos, lo que hablábamos, una prioridad para abastecer y descentralizar los medicamentos. Ahora, hay lugares donde se han encontrado medicamentos enterrados, vencidos. Que no nos digan que no hay dinero, cuando hemos encontrado medicamentos vencidos, enterrados. ¿Por qué? Porque compran medicamentos a los que les dan comisión y dejan de comprar medicamentos que necesita la población. Dinero hay. Lo que pasa es que estamos comprando medicamentos caros, medicamentos que a veces sobran y se compran, y los que faltan no se compran. Gente que muere de insuficiencia renal porque no tiene un kit que vale $10 en la farmacia. Al Estado le cobra $3. Es decir, dejamos ir una vida humana por $3. Lo que hablábamos de la universalización de la salud es un sistema solidario en donde todos vamos a aportar, pero en donde todos vamos a tener la seguridad que si Dios no lo quiera, alguien tiene cáncer, va a ser tratado con la mejor tecnología y con la mejor atención que pueda recibir, aunque no tenga dinero. Eso no se hace en un día, no se hace en 6 meses, no se hace en 1 año, ni siquiera se puede lograr en 5. Evidentemente poco a poco se van viendo los beneficios. Pero si no empezamos ahora, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a alcanzar a los países desarrollados si ni siquiera estamos dispuestos a empezar? Entonces nosotros vamos a empezar para sembrar las semillas que nos lleven a la universalización de la salud. Y una tarjeta, un número de identificación. Actualmente alguien choca, queda inconsciente, llega a la Cruz Roja, lo lleva, le inyectan adrenalina y resulta que era hipertenso y se muere. Y no es culpa de la Cruz Roja. ¿Cómo van a saber ellos que era hipertenso si el hombre está inconsciente y no puede decirse? Le inyectan algo y es alérgico y se muere. Pero si todos tenemos un número, ese número está disponible en los hospitales, en las clínicas, en los ECOs, en Fosalud, en el seguro, en los hospitales privados, en los médicos privados, en la Cruz Roja, en comandos de salvamento, en Cruz Verde, y el mismo número tiene toda su información y todo su historial médico para que esté disponible. Si usted va a un médico en una clínica o va a un médico en un hospital, él tiene toda esa información. Y la atención preventiva.
es mucho más barato, además que es más humano gastar en una vacuna que tratar de curar de polio. Es mucho más humano prevenir la hipertensión que tratar de arreglar un problema de insuficiencia renal. Es más humano, da una mejor calidad de vida. Y lo mejor de todo, que encima de todo eso, que es lo más importante, es más barato para el Estado. Entonces esto es un proyecto que no gasta más dinero, sino que gasta menos dinero. Educación. Ahí están los 5, pero vamos a verlo uno por uno. El cambio completo del plan educativo. Actualmente tenemos un plan educativo que no está para el siglo XXI. Diría que raspado está para el siglo XX. Necesitamos un plan educativo que esté para el siglo XXI. ¿Por qué nuestros jóvenes no están la mayoría de escuelas no tienen computadoras? El 80% de nuestras escuelas no tienen computadoras. Casi ninguna escuela tiene internet. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI nuestras escuelas no tengan computadoras? Necesitamos una currícula que incluya computación de una manera transversal. Necesitamos que todas nuestras escuelas tengan internet. Necesitamos que nuestros jóvenes estén estudiando robótica, impresión 3D, inglés. ¿Para qué? Para que la currícula educativa que tengamos, que formemos, sea para enfrentar los retos del siglo XXI y la cuarta revolución industrial. Que no nos agarre desprevenidos, al contrario, que agarre desprevenidos a otros países. Nosotros, El Salvador, por primera vez estaría a la vanguardia educativa. La dignificación del magisterio. No podemos hablar de educación si no dignificamos a nuestros maestros. Así que vamos a dignificar a nuestros maestros. Y eso incluye una revisión y una equidad salarial. Incluye otorgamiento de cargos en base a meritocracia, no en base a amiguismo. No es porque es del partido o porque lo mandan de oreja. No, es porque ha cumplido, es porque trabaja, es porque se desvive por los niños y por los jóvenes y entonces merece esa plaza. Pero también es cierto que nuestros maestros necesitan formación, porque tenemos que adaptarlos al siglo XXI ellos también. Para que puedan enseñar robótica, necesitamos enseñarles robótica. Entonces, vamos a hacer formación de maestros, capacitaciones constantes de maestros. Y no es una vez. Eso dura por siempre, porque tiene que irse actualizando constantemente. Y vamos a reformular la ley de la carrera docente para garantizar todo esto que hemos hablado anteriormente. El cambio de la currícula, lo hablamos, el cambio de la currícula completa. Y de ahora en adelante va a ser requisito obligatorio en el 100% de escuelas que tengan 2 idiomas. Dentro de 10 años, 15, todos nuestros jóvenes, todos los 1.2 millones de jóvenes que están en el sistema ahorita van a saber hablar inglés perfecto. El Salvador de ahora no se va a parecer al Salvador dentro de una década. Pero tenemos que empezar hoy. Ojalá hubieran empezado en 1989 cuando ganó Arena. ¿Cómo seríamos ahorita? O en el 2009 cuando ganó Mauricio Flores. Ya hubiéramos cumplido esos 10 años. Pero bueno, no lo hicieron. Ahora nos toca hacerlo a nosotros. La infraestructura escolar. Nueva infraestructura, donde den ganas de estudiar, donde den ganas de tener una escuela de tiempo pleno. ¿Por qué dicen ganas de quedarse? Porque hay computadoras, porque es un ambiente donde el aprendizaje se respira, se vive. Una nueva infraestructura. No puede ser que nuestras escuelas estén cayendo, por Dios. Si es el futuro de nuestro país. Nuestras escuelas deben de ser un lugar que inspire, no un lugar que básicamente lo que dan ganas es de salir corriendo de ahí. Y un mapa educativo. ¿Por qué un mapa educativo?
Porque si hay un puerto y un aeropuerto en La Unión, probablemente la parte de portuaria, aeroportuaria, hostelería y turismo, gastronomía, etcétera, tienen potencial en esa zona. Y si estamos en Morazán, probablemente la parte de agroindustria, agricultura, industria, tiene más potencial en esa zona. Entonces las currículas educativas, optativas, no obligatorias, porque no podemos obligar a alguien que sea agricultor, pero la currícula educativa optativa debe de facilitar de que la gente, no desde la universidad, no desde los técnicos, desde la escuela, puede empezar a prepararse para los trabajos que van a tener en el futuro, generando empleo y desarrollo económico con la educación. Seguridad. Todos hablan de seguridad. Pero ¿cómo vamos a arreglar la seguridad con el tipo de gabinete y de gobernanza que les enseñé al principio? Estamos condenados a hacer mano dura, mano súper dura, y a esta, ¿cómo le pusieron? Mano inteligente. No tiene nada de mano y mucho menos de inteligente. Nosotros vamos a trabajar primero, y lo digo por orden cronológico, no por importancia, en la prevención. Lo hicimos en San Salvador. Vamos a entrar con arte, con cultura, con deporte, con el proyecto de la Liga, con la Orquesta Sinfónica, con ballet, con las contraculturas. Vamos a entrar con educación, con becas, para decirles, aquí está. El Estado les da todo lo que ustedes necesitan. Pueden estar en las escuelas de la Liga de fútbol, pueden ir a España. Aquí está. Pero si no quieren, aquí está. Vamos a combatir la delincuencia frontalmente. Y para eso necesitamos fortalecer la investigación. Actualmente alguien mata a alguien, deja sus huellas digitales, pelos, la pistola, las huellas del zapato, la camisa, una nota. Y no pasa nada porque no hay investigación. Si no hay testigos y en su mayoría criteriados, no se puede meter preso a nadie. Entonces vamos a trabajar en que haya una verdadera investigación del delito, a tecnificar la policía, a darles el equipamiento, el armamento necesario, el equipo de comunicaciones, las patrullas, los helicópteros, los centros de monitoreo, los centros de control, las cámaras de videovigilancia, para que realmente podamos combatir la delincuencia. Por eso es que necesitamos invertir en tecnología, en equipamiento y en recintos. ¿Han visto los recintos donde son nuestros policías? ¿Cómo es posible que le pidamos a alguien que gana $500 al mes, que está viviendo en una posilga, que es un recinto de la policía actualmente, y que no le damos un arma o un arma funcional, que no tiene un radio para comunicarse, que tiene hoyos en las botas, que no tiene una patrulla que funciona porque tienen que levantarla cada vez que quieren arrancarla, y le estamos pidiendo que dé la vida por nosotros? Ni siquiera hay un seguro digno para sus familias, por si muere. Ni siquiera hay una atención de salud digna para él por si resulta herido. Entonces, tenemos que dignificar a nuestros policías y a nuestros soldados. Dignificarlos significa respetarlos, darles el equipamiento, darles las herramientas que necesitan. Dignificarlos significa darles un salario digno. Alguien me dijo una vez, pero $100 más a cada policía son $30 millones al año. Yo le dije, no, son 27. Pero de todas maneras, aunque fueran 30, en 5 años son 150. Tony Saca agarró 300. ¿Qué tiene más lógica? Mauricio Funes agarró 350. ¿Qué tiene más lógica? ¿Pagarle mejor a nuestros policías y a nuestros soldados? ¿Dignificarlos? ¿Darles condiciones? ¿O dejar que los expresidentes se lleven el dinero? Y no solo los expresidentes, porque ustedes saben que esa es la punta del iceberg. Ahí vienen toda la recua de corruptos atrás. Lo mismo que están proponiendo a los otros candidatos. Y la reinserción.
Hay gente que dice, no invirtamos en reinserción si esos delincuentes no se van a reinsertar. Hay gente en las cárceles que tenía penas de 10 años y ya llevan 9 años y medio. En 6 meses van a salir libres. ¿De qué los queremos graduados? ¿Graduados de la Universidad de Delincuencia que hay ahorita en las cárceles o los queremos trabajando? Entonces, ¿qué tal si ponemos a todo nuestro sistema carcelario y les decimos, vamos a hacer una cosa, vamos a mejorar el sistema carcelario, vamos a mejorar las condiciones del sistema carcelario para que no sean infrahumanas? Vamos a mejorar esas condiciones. Pero a cambio, ustedes van a remodelar todas nuestras escuelas. A cambio, ustedes van a hacer nuestras calles. A cambio, ustedes van a hacer los uniformes de los policías. Desarrollo económico. El desarrollo económico, como lo hablamos, debe de ser transversal. Pero hay una cosa que es clave y es la atracción de inversiones. Y las inversiones no se van a traer simplemente bajando impuestos. Por supuesto que los impuestos deben de ser atractivos. Pero si fuera de bajar impuestos, ahí está Haití con impuestos más baratos que nosotros y es más pobre que nosotros. La atracción de inversiones se hace de una manera integral. Y como lo hablamos anteriormente, se hace con una población educada, con seguridad. ¿Cómo va a haber inversión en turismo si no hay seguridad? ¿Cómo va a venir una fábrica a hacer chips de computadora si no tenemos jóvenes capacitados para hacer chips de computadora? Necesitamos atraer inversiones, pero para eso debemos de poner todo el gabinete, como le presentamos al principio, a trabajar en función de los temas de país. La economía familiar. Ustedes oyen mucho, todos nosotros oímos mucho del desarrollo económico, que además no hay, pero lo dicen. Desarrollo económico, el país creció, el país va a crecer, queremos que el país crezca. No crece, y lo que crece es menor que la población, o sea que decrece. Y si retiramos las remesas, todavía crecemos en negativo. Pero, ok, ellos hablan de desarrollo económico. Pero ¿de qué sirve el desarrollo económico si no es percibido por la familia? ¿De qué sirve el desarrollo económico si ustedes y su familia no están mejor? ¿De qué sirve el desarrollo económico si no llega el padre a la casa y dice, me subieron el salario? O el hijo llega y dice, conseguí mi primer empleo. Entonces, nuestro gabinete se va a enfocar en que el desarrollo económico exista por primera vez, pero que además se sienta en la economía familiar. Que ustedes y sus familias disfruten de ese desarrollo económico. Pensiones. En 1997, el segundo gobierno de Arena nos vacunó con un sistema de pensiones que no funciona. No lo digo yo. Pregúntense por qué ese sistema de pensiones solo está en 2 países del mundo: Chile y El Salvador. En Chile lo están quitando y El Salvador. ¿Por qué no está en Inglaterra, en el Reino Unido? ¿Por qué no está en Francia? ¿Por qué no está en España? ¿Por qué no está en Japón? ¿Por qué no está en Estados Unidos o en Canadá? Porque claro, los canadienses no van a dejar que lo saquen. Entonces los salvadoreños no vamos a dejar que nos saquen. Por eso nosotros proponemos una reforma de pensiones real, no como la que hicieron este año, que lo que hicieron fue sacarles más dinero a ustedes y bajar el valor de las pensiones. Personas que están ganando $800 se tienen que jubilar con 150. Personas que ganan $1,000 se tienen que jubilar con 200. Tenemos que hacer un sistema de pensiones justo, en donde pongamos primero al ser humano, al salvadoreño. Segundo, a la fiscalidad del Estado. Y me agacho porque tiene que haber una gran diferencia entre la importancia entre el ser humano y la fiscalidad del Estado. Y tercero, lo que digan las AFP. La agricultura y la industria. Nuestro país tiene
cientos de miles de personas en el campo que quieren trabajar. 400,000 manzanas ociosas, es decir, que no están cultivadas y que son cultivables. Y millones de personas queriendo comprar esos productos, tanto en exportación como aquí en El Salvador. Entonces, si tenemos gente queriendo trabajar, tierra para cultivar y los clientes que la compren, ¿cómo es posible que no estamos produciendo? Por eso vamos a fomentar la agricultura y la industria, para generar decenas de miles de empleos en la agricultura y decenas de miles de empleos en la industria. Y por último, lo que les he repetido un par de veces en esta presentación, estar preparados para la cuarta revolución industrial. No nos preparamos para la primera, que fue el tren, o nos preparamos pero lo cerraron después. No nos preparamos para la segunda revolución industrial, que fue la energía eléctrica, porque todavía hay escuelas, hay caseríos y cantones sin energía eléctrica. No nos preparamos para la tercera, que fue la computación, y ahora no nos estamos preparando para la cuarta, que son las nuevas tecnologías, los apps, el diseño de software, la robótica, la nanotecnología. Tenemos que preparar a nuestro país para la cuarta revolución industrial. Y de esa manera vamos a tener un desarrollo económico de verdad, no un desarrollo económico de pobreza o un desarrollo económico de miseria, que es el que nos han tenido los últimos 6 gobiernos. Combate a la corrupción. ¿De qué sirve que haya dinero que ustedes pagan cada vez que compran algo? Pagan 13% de IVA, pagan renta, pagan impuestos, pagan fovial en la gasolina, etcétera, pagan impuesto de guerra todavía, a pesar que no hay guerra, pagan impuesto de la telefonía, que lo vamos a quitar. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si al final se lo roban? El Chaparral nos costó $100 millones, pero ni siquiera tenemos represa. Lo que hay es un hoyo. Hicimos un hoyo de $100 millones. $100 millones. Pudimos haberle remodelado con $100,000 1,000 escuelas. 1,000 escuelas. De $100,000 de inversión de remodelación en cada una. 1,000 escuelas. Eso fue lo que se fue en el hoyo del Chaparral. Y después dicen que no hay dinero. Tenemos que combatir la corrupción. Y es por eso que vamos a traer una CICIES, una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador. Para que los corruptos no se escondan donde se esconden siempre, sino que van a tener que devolver lo robado. Vamos a eliminar la partida secreta, aunque un candidato dice que se necesita para pagar nuestros espías en los otros países. Yo creo que no tenemos espías en otros países, pero si acaso él dice la verdad y ahí está el video, no lo digo yo, y si acaso es verdad que hay espías en otros países, pues los vamos a despedir, porque El Salvador no necesita partida secreta. El Salvador necesita inversión en salud, en educación, en infraestructura y en seguridad. Vamos a nombrar un comisionado presidencial contra la corrupción. Y lo vamos a escoger de la oposición. Para que se encargue de buscar qué funcionario, y como dice AMLO, de arriba para abajo se barren las gradas, qué funcionario está robando y que nos traiga esa información. Y el funcionario que está robando, sea del partido que sea, de la afinidad que sea, chero, no chero, conocido, desconocido, hombre, mujer, si es corrupto, se va del gobierno, los papeles van a las CICIES y tendrá que enfrentar la justicia y devolver lo robado. Lo otro es que vamos a digitalizar el Estado. Yo me puedo robar una caja de medicamentos si no está digitalizada.
pero si está digitalizada, ¿cómo me la llevo? Si digitalizamos el Estado, es imposible robar. Si ustedes tienen en su saldo bancario $1,818 y mañana aparece 1,200, inmediatamente ponen el grito en el cielo, van al banco y reclaman y se me robaron $600. Porque estaba digitalizado. Entonces vamos a digitalizar el Estado. Vamos a trabajar en un proyecto de digitalización del Estado que no es un invento nuestro. Todos los países desarrollados tienen sus estados digitalizados. Y por eso es que los casos de corrupción, ustedes no escuchan casi de casos de corrupción en los países desarrollados. Y cuando hay, pues son condenados. ¿Por qué? Porque toda la información está digitalizada. Y por último, el dinero alcanza cuando nadie roba. Y eso lo demostramos en Nuevo Cuscatlán, que me decían, ese es un municipio pequeño, no tiene recursos, no van a poder hacer nada. Bueno, hicimos tanto que hasta las Naciones Unidas lo reconoció como un ejemplo para el mundo de lo que se puede hacer en un municipio pequeño. Y lo demostramos en San Salvador. En solo 3 años hicimos más obras que los 6 gobiernos anteriores y el que va ahorita. Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y recuerden una cosa, este gobierno empieza y termina con ustedes. No les vamos a fallar. No les vamos a fallar. No hemos trabajado tanto todo este tiempo para fallarle a nuestro pueblo. No les vamos a fallar. Vamos a tener un gobierno y un país del que nos sintamos orgullosos todos los salvadoreños. Los 6.5 millones que vivimos acá y los 3.5 millones que viven afuera, de los cuales también haremos una repatriación de talentos. El que quiera regresar, puede regresar a trabajar en el Estado, pero a trabajar para la gente y con honestidad. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestro hermoso país de Salvador. Gracias.